Estos vecinos de Biota han formado una cuadrilla de segadores como las de antaño, coordinada por su cabecero, que era el encargado de buscar el trabajo y ajustar los precios en las haciendas. Esta tarea también tenía sus dificultades para acercar las posturas en el ajuste de los precios entre los propietarios y los trabajadores. A 4 pesas mandan, todo el mundo se lo sigue. Si no mandan a duro, quien lo ha sembrado, que lo sigue. Eso lo decía el cabecero de las cuadrillas que venían a segar hasta Tajo. Además, el cabecero se encargaba de organizar el trabajo, distribuir a los segadores y comprobar que la tarea se hiciera a gusto del propietario, evitando las pérdidas de espigas y arrasando en el corte para aprovechar al máximo la longitud de la paja. Al terminar un tajo, el cabecero se encargaba de cobrar al propietario y de repartir el dinero a cada miembro de la cuadrilla según el trabajo realizado. La recolección de la mies se hacía a mano, utilizando para ello dos sencillas herramientas: la hoz con su curvado y dentado filo y la zoqueta de madera para proteger de los peligrosos cortes la mano que coge la mies. La ligera humedad que cala durante la noche le da un grado de flexibilidad a la mies que facilita la siega, impidiendo que se parta la paja. Los campesinos preferían las mañanas para segar, porque el cereal estaba cereño, como ellos dicen. Pero el destino del trabajo de todo el año no se podía dejar a los caprichos de una inoportuna tormenta de verano que tirara el grano al suelo. Desde la salida del sol hasta que éste se ocultaba, todos los miembros de la familia, incluidos los niños, intervenían en la recolección. Yo empecé a segar pues, a los 8 años y a segar con mi padre, poco a lo que sabía. Y segaba un poco, pero me ha gustado siempre. Por el contrario, los días de viento no son muy apropiados para segar. No son muy buenos, es mejor la calor, porque así la mies coge más temple. Y llevando el botijo detrás y la bota, pues no hay miedo a nada. Un trago de vino en la bota primero y un refrescante chorro de agua del botijo después servían para paliar la sed, producida por el calor y el polvo, que secaba las gargantas de los segadores. En algunas ocasiones se utilizaba la daya o dayón, herramienta que facilitaba el trabajo del segador al no tener que inclinarse sobre la mies para cortarla. Además, en cada carrera o corte, la daya proporcionaba mayor cantidad de mies con menos esfuerzo. El corte con la hoz es más lento. Cada manojo de mies que se siega de una vez se llama presa y cada 3 o 4 presas se atan entre sí con una ligarza. Con 8 o 10 presas se completa una falcada, que es la cantidad de mies que cabe en una mano. Con 3 falcadas se forma una gavilla. La mies ha quedado esparcida por el campo detrás del grupo de segadores. Algunos miembros de la cuadrilla se dedican a atar las gavillas en fajos. Esto es atar las mies, que se ponen 4 fajetes, se ponen 4 gavillas, se ponen en cada fajo. Y ya está. Y pues de eso, cuando hay unos cuantos días se cogen, se van cogiendo los fajos y se van pusiendo en fascales, que se decía. Cada 15 fajos es un fascal. Para unir unas gavillas con otras y formar los fajos, se utilizan vencejos trenzados con esparto, previamente humedecidos en agua. Y esto para que se quede certico, pues hay que meter las rodillas y, en fin, darle para que estén pretos. Si no, conforme la mies se va secando más, se quedan muy flojos los fajos. Una vez que las gavillas están recogidas en fajos, estos hay que agruparlos para que se sequen al sol, a la vez que se protegen las espigas de las intempestivas tormentas. Cada 15 fajos se hace un montón en forma de fascal, orientándolos en la dirección que suele llevar el viento de las tormentas en esta zona, para que las ráfagas de aire y el pedrisco no echen a perder el trabajo de la recolección.
Durante algunos días, los fascales permanecían en el campo secándose al sol, hasta que cada familia terminaba con la tarea de la siega. Aunque el viento ha sido la nota dominante en esta jornada de recolección del cereal, el calor y el cansancio se han apoderado de estos veteranos segadores. Algunas mujeres de Biota han preparado para esta ocasión una exquisita comida, compuesta por los platos tradicionales propios de la temporada de la siega. Por la mañana lo primero que hacían los segadores cuando llegaban al campo, y el amo que los llevaba, les preparaba unas tajadas de pan con vino y azúcar, o chocolate y pan, y un trago de vino. Ese era el primer desayuno. Ya que éramos. ¿Qué color tiene? Y qué buena está. Es fresca. El almuerzo fuerte de los segadores era al mediodía, para reponer fuerzas y poder aguantar la media jornada de trabajo que todavía quedaba. Normalmente esto. En el tiempo de la siega, Patatas con sebo, o migas con sebo, Eso es. y después Sí, carne con una pimiento marrita, una o nagra o tomate. tocino con tomate. Una sardina. También. Nagra con tomate. O 4 tiras de pimiento. Oye, igual. Que había. Pero una chulica de... Y buen trago de vino y buen una trago de chulia, agua. y el que tenía una chulia bien contento era. En muchas ocasiones, las mujeres elaboraban el rancho de los segadores en el propio Tajo, en un lugar llamado ropero, que era una zona de sombra bajo un árbol donde se guardaban la ropa, las caballerías, el agua, el vino, la comida y todos los enseres y herramientas propios de esta tarea. Normalmente, en Biota, la siega del cereal se comenzaba a finales del mes de mayo y se terminaba a finales de junio o julio. Por Santiago, el 25 de julio, las cuadrillas de segadores ya habían terminado la primera parte de su trabajo y empezaban las tareas de la trilla. Vale, un poco más. El transporte de la mies hasta la era se realizaba a carga en las caballerías o en carros y galeras tirados por estos animales. Mientras unos campesinos alcanzan los fajos de cereal con las orcas, otros los ordenan en el remolque hasta completar su capacidad. En una jornada de trilla, estos veteranos agricultores transportaban regularmente 3 carros de cereal hasta la era. El trabajo de la trilla se realizaba en la era, una zona bien aireada situada en lo alto del pueblo. La mies, que ya está seca por la acción de los rayos del sol durante varios días, se extiende sobre el solero que previamente ha sido limpiado y apisonado con el rollo de piedra. Estos vecinos de Biota han puesto especial atención en recoger todos los vencejos de esparto que ataban los fajos, pues se podrían enredar en los discos del trillo. El círculo de la parva de mies alcanza los 30 centímetros de espesor y ya se puede preparar la yegua para iniciar el proceso de la trilla. Para enganchar el trillo a la yegua hay que colocarle al animal todos los aparejos propios de esta tarea: el collerón, la barriguera, los tirantes, la tiradera, la carroneta. Una sentencia popular afirma que trilla más el calor del sol que el trillo. Efectivamente, la fuerza de los rayos del sol contribuye a secar la mies en la era, con lo que se facilita la tarea de la trilla. Estos hombres han decidido dar las primeras vueltas con el trillo de discos, para que su corte triture la paja en las numerosas pasadas que realice sobre la parva. Para aumentar la presión de los discos de hierro sobre la paja,
Uno de los trilladores se sienta en el banquillo preparado para tal fin y que en otros tiempos estaba reservado a los niños y a las mujeres. La labor de la trilla consiste en romper las espigas y triturar la envoltura del grano, por la presión y el roce continuo de los discos del trillo sobre la mies. Un grupo de trilladores se dedica a cantear con la horca, que consiste en volver la mies hacia el centro de la era para que los discos del trillo actúen sobre ella. Cuando está la mies ya pisada con uno, enganchado en el otro. Sí, pero también este trillaba hasta que terminaban. Cuando la paja está bastante triturada, los trilladores deciden trabajar con un trillo de piedras que lleva una hilera de discos. A la vez que corta la paja, rompe la cáscara del grano. Venga, llega. La paja triturada cada vez es más pequeña y ha quedado por encima del grano que por su peso está en el suelo de la era. Un repaso final con el trillo de pedernal dará por finalizada la tarea de la trilla. La mezcla de paja y grano ha quedado sobre el suelo de la era. Los trilladores amontonan con la plegadera todo el producto resultante de la trilla para proceder a la limpieza del grano. La tarea de aventar es mejor realizarla en un día de viento. Aventar consiste en lanzar con la horca al aire la mezcla de paja y grano. Por la acción del viento, la paja, que pesa menos que el trigo, es separada unos metros más lejos del lugar donde cae el grano por su propio peso. Cuando la paja más gruesa ha sido separada por el viento, los aventadores utilizan la pala de madera para lanzar al aire el grano, el polvo y la paja más fina. Después del aventado, en el suelo quedan mezclados el trigo, las impurezas y las granzas. Para conseguir una limpieza definitiva del grano, hay que cribar el producto resultante del aventado con una criba a la medida apropiada, cuyos agujeros permitan el paso del grano bueno y retengan en la superficie las piedras y las granzas de mayor tamaño. Una tormenta estival amenaza con lanzar su castigo sobre la era y hay que darse prisa en recoger el grano en las talegas. Estos recipientes de tela de cáñamo o loneta, por su tamaño corriente y de uso general para unos 70 kilos de grano, constituían una referencia de peso aceptada en el mundo agrícola, además de las medidas tradicionales más habituales. Vale. El medio almú son medio almú. Esta es un almute. Dos de estas, una de estas. Y estos son tres, es un cuartal, que son 3 cuartales, una anega. Y la anega tiene 4 anegas, un saco. 8 anegas, un caiz. Eso es así. 8 anegas y un caiz. Claro, y siempre se medía así. Junto a la era, a un nivel inferior, está situado el pajar donde se almacena la paja que ha resultado de la trilla. Mientras unos acercan con el retabillo este subproducto, otro lo introduce con la horca en el pajar. En la actualidad, quedan pocos segadores de aquellos que se curtieron con el lomo hincado sobre la tierra y sus manos arañando en la mies con la zoqueta y la hoz. En nuestros pueblos apenas se pueden encontrar caballerías o abríos que lleven la carga y arrastren los viejos aperos. Afortunadamente, la voluntad de algunos vecinos de Biota nos ha permitido recordar la dureza de este trabajo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.